que va a entrar al práctico. ¿Están viendo esa pantalla? Sí, doctor. Ok. Capítulo 4. Yo voy a explicar ahora el 4, que es bien interesante, tienen que leerlo con calma porque el capítulo 4 les va a enseñar tres cosas importantes. ¿Qué son las frecuencias alélicas? ¿Qué son las frecuencias genotípicas? ¿Y qué dice la ley de Hardy y Weinberg? Esas tres cosas les enseña el capítulo 4. Y tiene mucho que ver con la genética de poblaciones. ¿Qué significa? En el capítulo 3 y en genética, cuando llevaban con el doctor Asfura, con el doctor Manrique, con el doctor Ariel, solo se veía un animal. Voy a cruzar un toro negro con una vaca roja. En cambio ahora, yo quiero saber cuáles son los genes en las poblaciones. Y eso tiene que ver con frecuencias, para que entiendan. La población de Bolivia, ¿cuántos bolivianos más o menos somos? ¿Saben? 11 millones. 11, 11, 11 12, millones. dicen, ¿no? No sabemos, pero por ahí vamos. 11, 12. Ok. Frecuencia. ¿Cuántas mujeres hay en Bolivia? Si somos 12 millones. ¿Mm? 6 millones. Eso, porque sabemos que la frecuencia de hombres y mujeres es 50-50. Dice que hay más mujeres, parece que es 51-49. Los hombres son más delicados, se mueren más rápido. Hay más mujeres. Entonces, esa es una frecuencia. Lo mismo vamos a ver aquí, nos va a enseñar la frecuencia, pero ya no de machos ni de hembras. Nos van a enseñar a sacar frecuencia de alelos, de genes. Y yo, hay un poquito de tiempo, ahora voy a explicarles. Ya no puedo, la última vez que voy a admitir a esa persona, porque tengo que cortar todo para admitir a una persona. Es último que admito, de ahí ya no voy a admitir. A ver, ¿cuántos grupos sanguíneos hay en el humano? ¿Saben? ¿Nadie sabe? Hola. ¿No son 8, doctor? ¿Cuatro, No, doctor? cuatro. Humano, cuatro. Humano, Cuatro. 4. Son cuatro grupos sanguíneos y tres alelos. Hay el grupo sanguíneo A, el B, el AB y el O. Y hay tres alelos, el A, el B y el O. El A domina al O, el B domina al O y el AB es codominante. Por eso no es ni A ni B, es AB. Entonces hay tres alelos, A, B y O, y cuatro grupos sanguíneos, o sea, cuatro fenotipos. Fenotipo A, fenotipo B, fenotipo AB, porque codomina, y el fenotipo O. Resulta que el 80% de los bolivianos es grupo sanguíneo O. El 80% de todos los sudamericanos somos O. Y luego un 10% de A, otro 10% de B. Si nos fuéramos
esa es nuestra población. Si nos fuéramos a Japón, que es otro país, donde también hay humanos, donde también tienen 4 grupos sanguíneos, AB y O, resulta que el 80% de los japoneses es A, 10% B y menos del 10% todavía es O. Poquitos son los O. En cambio, en Bolivia, poquitos son los B. Hay un poco más de A, hay un 10, 11 de A. Cuando estoy en las clases presenciales, lo hago esto en el curso y le digo, a ver, ¿vos qué eres? A, el otro O, y cabalito da de un grupo. Mientras más seamos, digamos, si fuéramos 100 estudiantes, ahorita somos 40, está perfecto. Pero si fuéramos 100 estudiantes, 80% serían O. Y los que son A pueden ser de 2 tipos. AA, homocigoto, o AO, heterocigoto, portador del O. Vaya, me atauré. Y los B también pueden ser B y BE, homocigoto para B, o heterocigoto B y O. Y los O, que ustedes la mayoría son O, de los que me están escuchando, son homocigotos recesivos, o. ¿Está bien? Eso nos va a indicar la frecuencia alélica, es la cantidad de genes A que hay en una población, la cantidad de genes B que hay en una población y la cantidad de genes O que hay en una población. En Bolivia, el 80% somos O, 10% somos A y 10% somos B. Esa es la frecuencia alélica. Y la genotípica es cuántos son homocigotos y cuántos son heterocigotos. En Bolivia casi todos somos homocigotos porque somos 80% O. La única para que sean O es que los 2 genes sean OO. Porque si el gen es A y O, genotípicamente voy a tener grupo sanguíneo A. Si soy BO, voy a ser B porque el B domina al O. Y si tengo AB, voy a ser AB, no voy a ser ni A ni B, soy otro grupo. Entonces, eso les explica el capítulo 4. Y luego, después de entender qué es una frecuencia alélica, qué es una frecuencia genotípica, nos indica cómo cambiar los genes, porque yo quiero cambiar los genes en la población, porque de eso se trata este curso, mejorar genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que tengo que cambiar los genes. Para terminar mi ejemplo que hago cuando es presencial, resulta que los japoneses dicen, ¿no ve que los japoneses son súper educados y tienen mucha tecnología? Son un país de primer mundo, y eso que eran antes de la Segunda Guerra Mundial eran de tercer mundo los japoneses, igual que los coreanos, igual que los de Singapur, que ahora tienen excelente educación y tecnología. Dicen algo que es mentira, pero que vamos a asumirlo como cierto. Dicen, el grupo sanguíneo A, los que tenemos grupo sanguíneo A, somos puntuales, obedientes, responsables, estudiosos e inteligentes. Y los que tienen el grupo sanguíneo O son flojos, todo lo dejan a último, fiesteros, les gusta el baile, les gusta la cerveza y no sirven. Eso es falso, pero lo vamos a tomar como cierto. La flauta, entonces los bolivianos estamos fritos, ¿no? Y los sudamericanos, 80% de nuestra población es floja, impuntual, bailadora, borracha y no le gusta estudiar. Miércolina. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar los genes en la población. Yo quiero que los sudamericanos dentro de 20 años ya no sean 80% O, sean 20%, 30% O, 70% A. Quiero ser igual que los japoneses. Y ahí es donde ven, voy a cambiar los genes de una población. Y aquí les vamos a explicar cómo se hace eso.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Ok. Bueno, entonces, por eso se llama cuantitativa o de poblaciones, genética cuantitativa o genética de población, porque yo tengo que ver a toda la población y tengo que ver cuántos genes tiene esa población. ¿Cómo? Midiendo la distribución de los genes en la población. Ah, en Bolivia 80% para el grupo sanguíneo, 80% de los genes son O, 10% A y 10% B. ¿Cómo saco eso? Ahorita vamos a ver. En primer lugar, tengo que estudiar a todos los individuos. Y esto es importante. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer el control lechero, que hemos hecho esto con ustedes ya, en las lecherías, iba y le decía, ¿sabe qué? Usted tenemos que medir la leche a todas sus vacas. ¿Por qué? Porque tengo que medir a todos los individuos. Y ellos me decían, no, esta vaca no es buena, mida solo a las buenas. No puedo, tengo que medir a las buenas, a las regulares y a las malas para saber cuál es la media de mi hato. Y en base a eso ir sacando a las malas y dejando que las buenas tengan más hijos. Utiliza técnicas estadísticas, que ya vamos a ver en el capítulo 8 también. Pero en este caso son bien fáciles, son frecuencias. Y la frecuencia es al 100% o al 1. Ahorita vamos a ver. Y obviamente la genética de poblaciones nace conjuntamente con la biometría, ya lo habíamos visto. Vamos a la primera, frecuencia génica o alélica. ¿Cuántos genes A, B y O hay en Bolivia? Es llamada también alélica, frecuencia alélica, y es la frecuencia relativa de un alelo en una población. El libro no lo hace como yo lo he hecho, A, B, O, lo hace con gallinas y lo hace con una característica de codominancia para hacerlo mucho más fácil. Y dice, hay una parvada de 100 gallinas. Si hay 100 gallinas que dice que son de tres colores, negras, blancas y grises, o también se llama azules. ¿Ok? 100 gallinas negras, blancas y azules. O sea, para el color, la característica de color de plumas, hay 100 gallinas. Por lo tanto, si hay 100 gallinas, hay 200 genes, porque cada característica tiene 2 genes. Entonces, dice, de esas 100 gallinas, 36 son negras. Si son negras, sí o sí tiene que ser BB. 20 son blancas, sí o sí tiene que ser homocigoto B minúscula, B minúscula, porque si fuera heterocigoto, sería grupo sanguíneo AB, en este caso, otro fenotipo que sería gris o azul. Por lo tanto, esto es fácil, jóvenes. Si yo veo una gallina negra, sé que la gallinita negra tiene 2 genes B mayúscula, es homocigota. Si veo una gallinita blanca, también sé que es homocigota y tiene 2 genes B minúscula, B minúscula. ¿Mm? ¿Y qué pasa si veo una gallina gris? Ah, la gallina gris es heterocigota, porque la única para que sea gris es que sea heterocigota. La única para que sea negra es que sea homocigota con 2 genes B mayúscula. La única para que sea blanca es que tiene 2 genes B minúscula. Ya lo dije, si hay 100 gallinas, tiene que haber 200 genes para el gen de color, porque los genes van de a pares, ya lo hemos visto en los cromosomas. La pregunta entonces es, ¿cuál es la frecuencia del gen negro? ¿Cuál es la frecuencia del gen blanco? ¿Cuál es la frecuencia del gen aquí hay solo 2 genes, perdón, B y B, porque este es heterocigoto de 1. En el ejemplo que le he hecho de grupo sanguíneo hay 3, A, B y O. Aquí solo hay 2, más fácil. ¿Cuál es la proporción? ¿Qué porcentaje hay de genes B en las 100 gallinas? ¿Qué porcentajes de genes B minúscula hay en las 100 gallinas? Acuérdense que son 200 genes. Por lo tanto, vamos a sacar eso. ¿Y cómo se saca? Es bien fácil. Miren,
Si yo veo, ¿cuál es la frecuencia del gen negro? Veo 36 gallinas negras. Cada gallinita negra tiene 2 genes negros. Hay 48 gallinitas grises. Son heterocigotas. Cada una tiene un gen negro. Y tengo 20 gallinas blancas. No tienen ningún gen negro, porque para que sea blanca tiene que ser B minúscula, B minúscula. Por lo tanto, el número total de genes de color negro es 36 por 2, 72, más la mitad de las azules, porque la mitad de las azules tienen 44 negro y 44 blanco. Por lo tanto, es 36 por 2 más 44, 116. De 200 genes, son 58% de genes, esa población tiene 58% de genes B mayúscula negros. ¿Y cuántos genes tendrá de B minúscula? Facilito, como tiene que llegar al 100, 1 menos 58, 42, o 100 menos 58, 42. Pero vamos a sacar ahora la frecuencia. Repito, ¿cómo se saca la frecuencia del gen negro? Jóvenes, otra vez sumando, multiplicando y dividiendo y contando. ¿Se acuerdan que les he dicho? Tienen que saber contar, sumar, multiplicar y dividir. Si hay 36 gallinas, 2. Cada gallina negra tiene 2 genes. 36 por 2. Más 44 gallinas solamente tienen un gen negro. 36 por 2 más 44, 116. Dividido entre 200, 0,58% el gen negro. Y el gen blanco, lo mismo. 36 gallinas no tienen el gen blanco, 44 tienen un gen blanco porque son heterocigotas, y 20 gallinas tienen doble gen, porque va de a par, 40 genes. 40 más 44, 84, dividido entre 200, 0,42. O sea que la frecuencia del gen negro es 0,58 y la frecuencia del gen blanco es 0,42. Aquí está, en gran matemática. Y se pone así, la frecuencia alélica se pone siempre en minúscula. P minúscula va a ser el gen B. A ver, vamos a poner aquí. Este va a ser el gen B, pero no se lo pone B, se le pone P minúscula. Y este va a ser el gen B minúscula, no se lo pone B, sino va a ser Q. En el grupo sanguíneo teníamos el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B y el grupo sanguíneo O. A la flauta ahora son 3, no son 2. Igual a este se pone P minúscula, a este se pone Q minúscula, y a este tercero, que es el O, se pone la siguiente letra, O, P, Q, R minúscula. En este caso solo hay 2, P minúscula y Q minúscula. P minúscula representa la frecuencia alélica o génica del gen B. Y es 36 gallinas negras por 2, porque estas son este tipo de genotipo, ¿no ve? Para que sean negras, tienen 2 genes B mayúscula, por eso es 36 por 2. Más 44 gallinas que solo tienen un gen B mayúscula, que son las grises, porque el otro gen es B minúscula. Dice que suma 116 dividido entre las 200 genes que hay. ¿Por qué son 200? Porque son 100 gallinas. Y cada gen viene de a 2, por lo tanto es 200 genes. Esa población tiene 200 genes. Y si divido 116 entre 200 es 0,58. Si hago el gen B minúscula, hay 44, que son los grises, y tengo 20 gallinas que son blancas, 20 por 2, 40. Es 84 dividido entre 2, 0,42. Si sumo 0,58 más 0,42 va a dar 1. Siempre tiene que dar 1. Si da más de 1, me he equivocado porque no puede haber más genes. Y si da menos de 1 también, porque si no uno de esos sería monosómico. ¿Se acuerdan, no? Le falta un gen. O le sobra o le falta. Siempre tiene que dar 1. Entonces esas son las frecuencias génicas
o también se llaman frecuencias alélicas. Alélicas. Eso nos dice el capítulo 4, ¿ok? Ahora dice, vamos a ver el otro, que es la frecuencia genotípica. Y la frecuencia genotípica es la cantidad de homocigotos que existen en una población. Es la frecuencia relativa del genotipo particular en un locus. Y solamente hay 3 tipos. Homocigotos, que pueden ser dominantes, que en este caso no son, pero es homocigoto BB, debería llamarse. Homocigotos B mayúscula, B minúscula. Heterocigotos, que serían los que están B mayúscula, B minúscula. Y los otros son los homocigotos, entre comillas, recesivos, que serían B minúscula, B minúscula. ¿Está bien? ¿Cuántos homocigotos así hay? ¿Cuántos homocigotos así hay? ¿Y cuántos heterocigotos? Tiene que dar 100, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, 30, 50% heterocigotos, 5 y 3, 8. Aquí tiene que haber 20. Tiene que dar siempre 100 o 10. ¿No ven? Siempre. Entonces, hay la frecuencia alélica, que nos dice cuántos genes hay. En cambio, la frecuencia genotípica, cuántos homocigotos, cuántos heterocigotos hay en una población. Y el homocigoto es para este gen, y cuántos homocigotos recesivos para este gen. Esa es la frecuencia genotípica. ¿Y cómo se saca? Aquí es muy sencillo y fácil. ¿Por qué? Porque 36 gallinas son negras. Si son negras, son homocigotas. Dividido entre 6, 36%. 44 gallinas son heterocigotas. Sabemos. ¿Por qué? Por su color gris. Por lo tanto, es 0,44. Y 20 gallinas de 100 son blancas. Por lo tanto, son homocigotas para B minúscula. Estas serían para B mayúscula. Estas serían para B minúscula. Y este es el heterocigoto. ¿Y cómo yo sé eso? Viendo, facilito, porque todas estas son negras, estas son grises y estas son blancas. O sea, es bien fácil ver esto. Noten esto, ya se utiliza P mayúscula, H mayúscula y Q mayúscula. En el otro era P minúscula y Q minúscula, la frecuencia alélica. Pero también suman 1, jóvenes. Esto tiene que sumar 1 siempre, porque si no hay algo que está mal. P más H más Q es 1. Entonces eso nos enseña el libro y eso tienen que leer. ¿Qué es una frecuencia alélica? ¿Qué es una frecuencia génica? Y cómo se calcula, que es bien fácil, lo hemos visto. Luego ya viene la teoría, que efectos de la selección sobre las frecuencias génicas. Incrementa la frecuencia génica de alelos favorables. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero, ¿se acuerdan del grupo sanguíneo A y del grupo sanguíneo O? Pucha, el grupo sanguíneo O es la mayoría en Bolivia, el 80%. Yo no quiero que esto baje y que A suba. ¿Cómo hago eso? Con selección continua, con siguientes generaciones se va a tener mejores conjuntos. Si yo utilizo papás A, papás A, papás A, la población, sus hijos van a tener mayor cantidad de genes A en las siguientes generaciones. Por lo tanto, el efecto inmediato de la selección es cambiar las frecuencias alélicas. Eso es lo que hace mejoramiento genético. Si yo voy a hacer selección, el efecto inmediato es que voy a cambiar las frecuencias genéticas. ¿Se acuerdan que era 0,80 para el grupo O en Bolivia? Para el grupo O. Y para el grupo A era apenas 0,10. Con selección continua, el efecto inmediato va a ser que esto suba a 70 y esto baje a 30. En toda la población. Y aquí está, miren, cuando el alelo está fijado, es 1. Quiere decir que aquí hay puro alelo A, toda la población es A, y hay 0 A minúscula. En este otro lado es al revés, hay 0 A mayúscula y toda la población es A minúscula. Esto es lo que pasa más o menos en Bolivia. El 80% somos O minúscula. ¿Está bien? O sea, se fija o desaparece un alelo.
Luego la teoría nos dice, esto tiene efectos sobre la consanguinidad y sobre el cruzamiento abierto. ¿Mm? ¿Y cuál es el efecto sobre la consanguinidad? ¿Saben qué? El resultado, ¿qué hace la consanguinidad? Incrementa la homocigosis y reduce la heterocigosis. ¿Por qué? Porque miren aquí, papá, papá, o sea, es papá de este toro y es papá de esta vaca. Son medio hermanos. Entonces van a cruzar dos medios hermanos y van a ser un animal consanguíneo. ¿Por qué aumenta la homocigosidad? Porque miren, este es el papá y abuelo a la vez. El papá por aquí y por allá, papá del papá y papá de la mamá. Son medio hermanos. Por lo tanto, las probabilidades de que los genes pasen, el mismo gen pase aquí, aquí, y luego estos al hijo, es alta. Por lo tanto, aumenta la homocigosis. Dice, la consanguinidad aumenta la homocigosis. ¿Sí? Y el cruzamiento abierto, si yo me voy a España o a Finlandia y me cruzo me caso con una finlandesa o una japonesa, eso es un cruzamiento abierto. Aparear animales sin relación es lo opuesto a consanguinidad e incrementa al revés del otro, incrementa la heterocigosis. Claro, a ver, si nos casáramos todos los bolivianos con todos los japoneses, ¿qué va a pasar? Oye, los bolivianos casi toditos somos homocigotos para OO y los japoneses casi toditos son homocigotos para AA. Por lo tanto, todos nuestros hijos van a ser heterocigotos. Los japoneses son así, A, A. Y se cruza con un boliviano que es O, O, ¿no ve? Por lo tanto, este solamente da un gameto A. Y este solamente da un gameto O. Entonces, este es homocigoto, pero sus hijos toditos son heterocigotos. Por eso me incrementa. Y aquí viene la ley de Hardy-Weber. El siguiente ejemplo, que es largo, que por eso tienen que leerlo bien, el capítulo 4, demostrará cómo se cambia la heterocigosidad en el cruzamiento. Y sirve para introducir la ley de Hardy y Weber. Hardy era británico, Weber era alemán, dos científicos que demostraron esta ley de Hardy-Weber separadamente, por eso se llama ley de Hardy y Weber. Y el ejemplo que hacemos es justo ese. Pucha, los bolivianos somos 80% O y los japoneses son 90% A. Dos poblaciones diferentes, miren, totalmente diferentes. Esta población tiene 80% de B y esta población tiene apenas 20% de B. Esta otra es al revés. Tiene 90% de B minúscula y apenas 10% de B. Las frecuencias son muy diferentes y por lo tanto no están relacionados. Estos son bolivianos y estos son japoneses. Ok, los cruzamos. ¿Cómo se cruza? Con el tablero de Punnett. Miren, aquí está la población japonesa, que tiene 90% de B minúscula, o esta es la boliviana, que tiene 90% de B minúscula. Y aquí está la población japonesa, que es al contrario, tiene 80% de B mayúscula y apenas 20% de B minúscula. ¿Qué hago? Multiplico 8 por 1, 0,8, 9 por 8, 72, 2 por 1, 0,2, 9 por 2, 18. Y si junto el tablero de Punnett, estos son B mayúscula va a tener un 8%. Heterocigotos va a tener los dos, se suman 74%. Y los homocigotos recesivos van a tener apenas 18%. El resultado, este 0,8, esto que es lo mismo 72 más 0,2, 74 y 18, es la frecuencia genotípica. Miren, he cruzado la frecuencia alélica, que es esta, y he sacado la frecuencia genotípica. ¿Mm? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo se lee? Dice, hay 8% BB, hay 74% de homocigotos heterocigotos BB, y hay 18% de homocigotos B. Por lo tanto, este es
8% de B, 18% de B y 74% son heterocigotos. Eso dice. Bueno, ahora que he sacado las frecuencias genotípicas, ¿cómo saco de la F1? Estos son los papás y estos son los hijos. ¿Cómo saco la frecuencia alélica de los hijos? Bueno, el libro primero nos dice, ¿saben qué? Hagamos lo mismo que las gallinitas. Dice que hay 100 individuos, por lo tanto hay 200 genes. 8 van a ser B mayúscula, pero es 8 por 2, o 2 por 8, ve, aquí está, 2 por 8, 8 por 2, más 74 de los heterocigotos. Por lo tanto va a ser 90 dividido entre 100, 0,45. Y el otro alelo va a ser 1 menos 0,45. Si suman 0,45 y 0,55 es 1. Aquí está. Pero miren cómo hemos cambiado. Fíjense, la frecuencia alélica de la mamá era 80-20. La frecuencia alélica del papá era completamente diferente, era 0,1-90. ¿Y de los hijos qué sale? 45-55. Hemos cambiado la frecuencia alélica en una población. Bueno, ok, ya no vamos a traer chinos, ya no nos vamos a casar con japoneses, entre bolivianos. Cuando nos casamos entre bolivianos, miren, la misma frecuencia alélica tiene el padre, la población paternal y la población maternal. Hacemos lo mismo, 0,20-25 bebé, 0,30-35 bebé minúscula y casi 50-49% es heterocigoto. Aquí está, 49%. Entonces sale la frecuencia, de multiplicar la frecuencia alélica, sale la frecuencia genotípica. Y dice 20% de homocigotos, 30% de homocigotos, esto es B, y casi 50, que es el máximo, 50% de heterocigotos. Ok, y ahora, ¿cuál es esta es otra vez la proporción genotípica? ¿Y cómo hago la frecuencia génica o alélica? Otra vez voy a decir, hay 100 individuos, 200 genes. No, directamente. La proporción, esto debería ser Q mayor, la frecuencia genotípica, o esto debería ser minúscula, la frecuencia alélica para el gen P debería ser esto, 20-25, más la mitad de esto, ¿ve? Más la mitad de 49,5, esto. Y sale 0,45. Y el otro es fácil, 1 menos 0,45, 0,55. Oigan, miren, no ha cambiado. 45, papá, esta es mamá, 45-55. Papá, 45-55. Hijos, 45-55. No cambió. Y esa es la ley de Hardy-Weber. En cambio, aquí sí cambió, miren. Mamá 80-20, papá 1-90. Y oye, los hijos 45-55. Un momentito, me están llamando. Hola. Sí. ¿Los de atrás? Bueno, ni modo, a las 5 estoy ahí. Ya. Ni lo he visto. No, voy a ver. Bueno, estoy a las 5 ahí. Ya, hasta luego. Lo siento, jóvenes, me llamaron. Justo estaba esperando esa llamada. Entonces, miren, es totalmente diferente la población mamá, papá y la que sale de los hijos, completamente diferente. En cambio, cuando hago la misma población con la misma población, los hijos salen lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si nos casamos entre bolivianos, siempre vamos a ser bolivianos. Y si lo llevamos a mejoramiento genético, si yo no voy a hacer la ley de Hardy-Weber, ahorita vamos a ver
no va a haber mejoramiento genético. Si yo no hago algo, no va a haber mejoramiento. Si yo cruzo mis propios animales con mis propios animales sin hacer la ley de Hardy-Weber, nunca voy a tener mejoramiento porque va a ser igual. Y esa es la ley de Hardy-Weber. Miren, en una población grande, donde los apareamientos son aleatorios, o sea, cada toro se cruza con la vaca que le dé la gana, donde no hay selección. ¿Qué significa? Este toro yo lo voy a capar, castrar, y solamente se va a reproducir este otro toro. Eso es selección. Capítulo 2. Yo determino qué animal se reproduce. Selección. Si no hay selección, no hay migración, no traigo vacas de otro lado mejoradoras, o no traigo japoneses para que se casen con los bolivianos, y no hay mutación, donde no hay selección, mutación y migración, las frecuencias alélicas, acabamos de ver, y genotípicas se mantienen constantes de generación en generación. En otras palabras, no voy a mejorar cantidad de leche, cantidad de huevos, cantidad de carne, si no hago selección, si no hago cruzamiento, si no traigo genes de otro lado. La mutación siempre hay, pero es muy poca. Entonces, lo más importante es selección y migración. Eso dice la ley de Hardy-Weber y eso tienen que saber. Bueno, aquí es las fórmulas. Entonces, ¿cómo se cambia la población? Mediante selección genética. Este toro va a ser el reproductor, este otro toro lo voy a castrar. Migración, voy a traer animales de otro lado, mejoradores. Y la mutación, que no es tan importante, bueno, pero es muy poca. Las más importantes son selección y migración. Esto de la derivación de las fórmulas ya verán. ¿Y qué más me faltaba? La heterocigosidad. Aumenta la heterocigosidad. Recuerde que la frecuencia genotípica de heterocigotos era 74. ¿Y cómo era en la anterior? En la población 1 se saca 2 por 8 por 2, 32. De la otra población, que era 2 por 1 por 9, 18. Sumo 32 más 18 dividido entre 2, dice que el promedio de heterocigosidad era 25 en la población paternal, pero en la F1 subió, se triplicó. ¿Cómo se explica esto? Volvamos a los bolivianos y japoneses para entender. Todos los bolivianos, casi un 80% son homocigotos, ¿verdad? Para el grupo sanguíneo OO. Y los japoneses son la mayoría, 80% homocigotos para el gen A. Tienen poquitos heterocigotos. Si yo cruzo esta población con esta población, la mayoría de sus hijos va a ser heterocigoto. ¿Se dan cuenta? Papá era homocigoto, mamá era homocigota, pero los hijos son heterocigotos. Ese es el capítulo 4. Miren, el capítulo 5 ni lo hablo, pero ahorita después se los voy a mostrar. ¿Por qué? O lo leen nomás mejor. ¿Por qué? Porque el capítulo 5 les dice, ¿sabe qué? Hasta aquí usted debe estar confundido entre qué es cualitativo y cuantitativo, qué es una herencia cualitativa, una cuantitativa. Y el capítulo 5 nos da hay que leerlo y nos da varios ejemplos de características cualitativas y cuantitativas. Lo único nuevo que tiene el capítulo 5 es una característica que se llama umbral, que yo la he dejado no sabía cuál era en español la traducción correcta, que es umbral, y yo la dejé en inglés threshold. Así que esa que dice threshold se llama característica umbral. Ustedes ni saben qué es umbral, ¿no ve? Al umbral de la muerte, dicen. O sea, cuando uno está por morir, está en el umbral entre la vida y la muerte. Las características umbrales son cuantitativas, pero su fenotipo es cualitativo. ¿Cuál es una característica umbral en ganado? La fertilidad.
Cuando ustedes van a palpar una vaca y les dice, querido doctor veterinario, dígame si esta vaca, a ver si está preñada o vacía. Ustedes introducen la mano, hacen la palpación y ¿qué le van a decir al propietario de la vaca? Ah, esta vaca está preñada o vacía. Nada más le pueden decir. No pueden decir, ah, pucha, esta vaca está medio preñada. Ah, esta vaca está medio vacía. O miércolina, yo soy tan buen palpador que ahorita sabe que está vacía. Ah, pero estoy sintiendo cómo está yendo el espermatozoide y está llegando al óvulo. Acaba de entrar al óvulo. Ah, preñada. Bien, mucho tipazo de palpar, ¿no? Esa es una característica umbral, porque depende de miles de pares de genes, porque es una característica cuantitativa, por eso tienen que leer bien el capítulo 5. Pero su fenotipo es como si fuera cuantitativa o cualitativa, porque cualitativa es negro o blanco, o azul o verde. En cambio, las cuantitativas, la cantidad de leche, 7,000, 8,000, 5,000, 7,000, es continuo. Pero estas características umbrales son cuantitativas, pero su fenotipo son solamente dos, o está preñada o está vacía, o 0 o 1, o preñada o vacía, o preñada o vacía. Eso les dice el capítulo 5, léanlo, estudienlo. Y ahora terminamos con el capítulo 6, que son 3 láminas, porque es selección para características de herencia simple. ¿Cuáles son las características de herencia simple? Por ejemplo, cuernos. Una vaca con cuernos, un toro mocho. Esto mismo, de grupo sanguíneo, A, B y O. Facilito, es solamente 3. O sea, es herencia simple o mendeliana. Y vamos, el libro considera el color. Dice que el alelo B mayúscula es negro y dominante. Y el alelo B pequeño, B minúsculo, es rojo y es recesivo. O sea que este, por ejemplo, B es negro. B es negro. ¿Por qué? Porque no dice nada. Y el único rojo es BB. O sea que pueden haber, estos dos son negros y es la única para que sea rojo es así, homocigoto recesivo. Suponga que su hato es una mezcla de ambos colores, o sea, hay vacas rojas y vacas negras, y toros rojos y toros negros. Y el mercado me dice, quiero rojo. Ah, eso es fácil. Miren, solo me quedo con lo rojo y todo lo negro lo vendo. Voy a cambiar aquí de color. ¿No ve? Y ya, listo, facilito. Me quedo con esto que es rojo y esto lo vendo. Ahora al revés, yo quiero negro, no quiero rojo. ¿Será fácil? No tanto. No es tan complicado, pero sí. Ok, elimino el rojo y me quedo con negro. Pero fíjense, este es negro de verdad. Este tiene el gen rojo aquí de portador porque es homocigoto y este también. Por lo tanto, en mi hato hay animales de verdad negros genéticamente homocigotos y hay bastantes negros que son heterocigotos, que son portadores del gen rojo. ¿Qué hago? Se hace las pruebas de cruce o apareamiento. Los que no se, vamos a ver, vamos a suponer que los machos son negros, ¿ya? ¿Qué hago? Tengo un macho negro y tengo otro macho negro. Los dos son negros, negro y negro. ¿Cuál es homocigoto? ¿Cuál de los negros tiene B mayúscula, B mayúscula? ¿Cuál de los negros tiene B mayúscula y es portador del gen rojo? Si los dos son negros, no puedo yo, por mi ojo, decir que este es homocigoto y que este es heterocigoto. ¿Y qué hago? Lo cruzo con 10 vacas. Este toro negro cruzo con 10 vacas rojas. Y este toro heterocigoto también lo cruzo con 10 vacas rojas. Las vacas rojas sí o sí son bebé minúscula. Si el toro es homocigoto, ninguno de sus hijos va a ser rojo.
los 100, los 10, los 1000 tienen que ser negros. En cambio, si el toro es heterocigoto, la mitad de sus hijos van a ser rojos. ¿Por qué? Porque él aporta el gen rojo y la madre solo aporta rojo. En la vida real basta con que salga un hijo rojo, y yo ya sé que este animal es heterocigoto y se va al matadero, porque no lo quiero. Solo se quedaría en esto si es que yo quiero negro. ¿Está bien? Lean bien eso y con eso se acaba. Con eso ya estamos en el capítulo 7, joven. Así que no hemos perdido mucho por la semana que no hemos podido, que no hemos pasado clases porque era fin de año. Pero ahora ya me he nivelado con